En este vídeo vamos a estudiar el tema 15 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título La dictadura franquista, la posguerra, de 1939 a 1959. Después de 1939 se implantó en España una dictadura comandada por el general Franco, que duró hasta 1975. A grandes rasgos podemos señalar 5 características principales del régimen franquista. El régimen franquista es, en primer lugar, una dictadura, en la cual el dictador, en este caso el general Franco, concentra en su figura todos los poderes del Estado. Aparte de ser jefe del Estado y jefe del gobierno y jefe del ejército, Franco adopta el título de caudillo como título honorífico en línea con lo que habían hecho otros dictadores fascistas. Por ejemplo, Hitler, que había adoptado el título de Führer, y Mussolini, que había adoptado el título de Duce, que eran los equivalentes del español caudillo. El régimen franquista, al menos en sus primeros años, fue un régimen con un carácter plenamente fascista, donde, por ejemplo, existirá un partido único y que vinculará sus designios en un primer momento al de las propias potencias fascistas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Además, se trata de un régimen fuertemente nacionalista y anticomunista. Otro aspecto es el centralismo político, contrario a lo que había pasado en los años de la Segunda República, donde algunas regiones habían podido acceder a la autonomía, como por ejemplo Cataluña. A partir de este momento, todo el poder reside en el gobierno central, que está presidido por el general Franco, como decimos. Este régimen dictatorial se mantiene gracias sobre todo también a la represión de los elementos opositores. Por último, hay una fuerte censura. En los años del franquismo no existe libertad de prensa, ni libertad ideológica, ni libertad de expresión. Por lo tanto, es necesario un control total y absoluto de lo que se publica y de lo que se dice. Para poder publicar una opinión, por ejemplo, era necesario pasar una censura previa. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con las películas o con las obras de teatro y con toda la cultura. Como podemos ver, el elemento central del régimen es la falta de libertades políticas. El régimen franquista contó con 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el ejército, del cual procedía el propio Franco. El papel del ejército había sido esencial para poder derribar a la Segunda República, ya que ésta fue derribada gracias a una guerra civil que duró 3 años y que se inició con un golpe de Estado en 1936. Prácticamente podemos decir que durante las 4 décadas que duró el régimen franquista, España funcionó como un cuartel y los militares tuvieron un poder casi absoluto. El segundo pilar del régimen es el partido único, la Falange Española tradicionalista y de las Jons. Este régimen de partido único remite al de los países fascistas, como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini. Recordemos que este partido único había surgido de la unión de los 2 principales partidos que habían apoyado el golpe de Estado, que eran, por un lado, la Falange Española, que era un partido fascista, y los tradicionalistas, que eran carlistas, monárquicos. Eran 2 ideologías muy distintas, pero Franco, mediante el decreto de unificación, los obliga a fusionarse.
A pesar de que hubo resistencias a esta unificación, ya que había diferencias entre los dos partidos, finalmente esta se llevó a cabo gracias al poder absoluto que tenía Franco. El objetivo de este partido único era llegar a todos los sectores de la sociedad española. Por eso estaba estructurado en diferentes secciones. En primer lugar, el Frente de Juventudes, con el cual se pretendía adoctrinar a la juventud española en la lealtad al nuevo régimen y asegurar la continuidad de dicho régimen. En segundo lugar, la sección femenina, cuyo ámbito de actuación eran las mujeres. El papel de la mujer en el nuevo régimen franquista era completamente contrario al que había tenido las mujeres en la Segunda República. El papel de la mujer en este caso se reduce al de ser madre y esposa, es decir, al hogar, a su papel tradicional. Para poder llegar a los estudiantes estaba el Sindicato de Estudiantes Universitarios, el SEU, ya que se consideraba que los estudiantes podían ser un foco de inestabilidad del régimen. Por último, tenemos en el campo del trabajo y de los trabajadores el sindicato vertical. La ideología marxista, recordemos que defendía la lucha entre clases, es decir, que los obreros debían luchar contra, sobre todo, la burguesía para tratar de conseguir mejoras en su condición y conseguir el poder político. Frente a esta lucha de clases marxista, el fascismo defendía la colaboración entre clases, es decir, que las diferentes clases sociales debían colaborar. Por ello, los sindicatos fascistas son sindicatos verticales, es decir, agrupan a diferentes clases sociales. No son como los sindicatos tradicionales que eran de carácter horizontal, es decir, sindicatos de clase que defendían los intereses de los obreros. En este caso, en el sindicato vertical van a estar integrados tanto los obreros como los empresarios, con lo cual su capacidad de reivindicación es nula y es simplemente un instrumento para tener sometidos y controlados a los trabajadores. El último pilar del régimen es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había visto mermados sus privilegios ancestrales en los años de la Segunda República. Por ello, se sumó de forma entusiástica desde un primer momento al alzamiento contra la República. Esta alianza entre la Iglesia Católica y el régimen franquista quedó sellada con la carta pastoral que redactaron algunos obispos españoles en 1937, por la cual legitimaban el golpe de Estado contra la República. Aunque hubo voces dentro de la Iglesia contrarias al régimen, estas fueron minoritarias, sobre todo entre las clases dirigentes de la Iglesia. No obstante, en los últimos años del régimen veremos que el régimen y la Iglesia entrarán en conflicto. A pesar de ello, nunca se puso en cuestión el carácter católico del régimen franquista. Por lo que respecta al apoyo social del franquismo, podemos señalar como principales apoyos sociales del régimen, en primer lugar, a los propietarios agrícolas. Estos habían visto cómo en la Segunda República se ponía en tela de juicio su poder, ya que recordemos que en la Segunda República se intenta llevar a cabo una reforma agraria cuyo objetivo era repartir tierras entre los campesinos más pobres. Ello explica que los grandes propietarios agrícolas se pusiesen del lado de los sublevados en los años de la Guerra Civil. Por otro lado, tenemos el apoyo de las clases medias urbanas. Estas clases medias, en los años de la Segunda República y especialmente en los años de la Guerra Civil, habían visto con temor la posibilidad de que en España pudiese haber una revolución de carácter comunista. Y por ello acabaron apoyando al régimen franquista ante este temor de una revolución, como decimos, de carácter comunista.
Entre los sectores populares, ciertamente el franquismo tenía apoyo o indiferencia de buena parte de la población, que debido sobre todo al temor de que en España pudiese haber una nueva guerra civil. Este gran trauma de la guerra civil explica que en los años del franquismo no hubiese una gran contestación popular en forma de revuelta, por ejemplo. A pesar de su carácter autoritario, dentro del régimen franquista se pueden ver algunas diferencias ideológicas. Además de los militares y de la Iglesia, el régimen franquista había recibido el apoyo prácticamente de toda la derecha política, que se había sumado al alzamiento del 18 de julio. No solo los más abiertamente fascistas, como la Falange Española o también los tradicionalistas, los carlistas, sino que también habían apoyado el golpe de Estado los monárquicos y algunos republicanos conservadores. A lo largo de las 4 décadas que duró el régimen franquista, se pueden distinguir varias facciones que son las que se conocen como las familias del régimen. A grandes rasgos podemos distinguir 4 familias: falangistas, católicos, tecnócratas y tradicionalistas. A continuación vamos a ver en qué consistía cada una de estas familias. En primer lugar, los falangistas fueron los que tuvieron mayor peso en el gobierno en los primeros años del régimen, concretamente entre 1939 y 1942. En estos años, el régimen franquista le interesaba tener el apoyo de las potencias fascistas, de Alemania y de Italia, ya que se pensaba que la Alemania de Hitler iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, había sido ejecutado por la República al inicio mismo de la Guerra Civil y la Falange había quedado descabezada. Uno de sus principales dirigentes era Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores entre estos años. A partir de 1942 cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que los aliados van a ganar y que la Alemania de Hitler será derrotada. Por lo tanto, al régimen franquista le interesa cambiar su imagen. A partir de este momento van a tener mayor peso los llamados católicos. Se les llama católicos porque procedían de la Acción Católica, una organización de carácter confesional católico que había sido uno de los núcleos creadores, por ejemplo, de la CEDA, del gran partido de la derecha española en los años de la Segunda República. En estos años, que ya veremos que fueron especialmente duros porque fueron los años de la posguerra y del aislamiento internacional, al régimen le interesó mostrar al mundo que no era tanto un régimen fascista, sino sobre todo un régimen católico y fuertemente anticomunista. Uno de los principales representantes de esta facción católica fue Joaquín Ruiz Jiménez, que llegó a ser ministro de Educación y que en los últimos años acabó prácticamente en la oposición al franquismo. Por lo que respecta a los tecnócratas, se trataba de un grupo de gente muy preparada, abogados, economistas, sobre todo, con un bajo perfil ideológico y que sobre todo se centrarán en conseguir que España se desarrolle económicamente. Estos tecnócratas procedían de la organización religiosa Opus Dei, muy conservadora. Tendrán un especial peso
en el gobierno entre 1959 y la muerte de Franco, es decir, en el segundo franquismo. Uno de sus principales representantes fue Laureano López Rodó, que fue el encargado de dirigir la economía en los últimos años del franquismo y de llevar a cabo el desarrollo económico. Por último, los tradicionalistas siempre fueron una familia menor y tuvieron muy poco peso. Todas estas familias estuvieron siempre presentes con mayor o menor peso en todos los años que duró el franquismo. A grandes rasgos podemos señalar que los falangistas se encargaban de tener siempre los ministerios más de carácter social, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo. Los católicos se encargaban sobre todo del Ministerio de Educación, ya que la religión y la educación siempre fueron unidas en los años del franquismo. Los tecnócratas, por su parte, se encargaron más de los ministerios de carácter económico y los tradicionalistas se encargaban de algunas carteras menores, como la de justicia. Como ya hemos señalado, uno de los elementos centrales de mantenimiento del régimen fue la represión de los opositores. Mi mamá, que estaba tan contenta porque había llegado la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. Esta frase, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria, resume perfectamente la actitud del régimen franquista respecto a los vencidos en la guerra civil. Esta represión quedó materializada en todo un conjunto de leyes, entre las cuales cabe destacar sobre todo dos. En primer lugar, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, aprobada en los últimos meses de la Guerra Civil, por la cual, con carácter retroactivo, se condenaba a todos aquellos que habían apoyado la Segunda República o se habían opuesto al alzamiento militar del 18 de julio. Gracias a esta ley de responsabilidades políticas se pudo depurar la administración pública de elementos antifranquistas. Por ejemplo, fueron apartados numerosos catedráticos de universidad que habían apoyado a la República. Por otra parte, tenemos la ley de represión del comunismo y de la masonería. Gracias a esta ley se pudo perseguir a numerosos enemigos políticos del régimen. Un régimen que se presentaba como opuesto sobre todo al comunismo y también a la masonería, una organización secreta a la cual se culpaba de todos los problemas de España. Cabe señalar que muchos de los principales dirigentes de la Segunda República habían sido masones y que la masonería era una organización sobre todo de carácter muy anticlerical. Podemos distinguir una doble represión. Por un lado, la represión política. Además de las ejecuciones producidas en la retaguardia franquista en los años de la Guerra Civil, en los años de la posguerra fueron fusiladas 50.000 personas que habían apoyado al bando republicano en la Guerra Civil. A estas 50.000 ejecuciones se suman 500.000 presos políticos que hubo en las cárceles franquistas en estos años. Aparte de esta represión política, podemos hablar de una represión cultural, especialmente patente en lo que respecta al idioma. Recordemos que en los años de la Segunda República, especialmente Cataluña, había podido acceder a la autonomía política y ello había permitido que el catalán fuese lengua cooficial. Después de la victoria de Franco en la Guerra Civil, se empieza a marginar y a perseguir la lengua catalana y también, en el caso del País Vasco, el euskera, imponiéndose la enseñanza en castellano y imponiendo el castellano como lengua única de la administración. Llegados a este punto, conviene señalar el papel que jugó España en la Segunda Guerra Mundial.
Como recordaremos, en los años de la Guerra Civil, el apoyo de las potencias fascistas, tanto de Alemania como de Italia, aunque también de Portugal, donde el dictador Salazar había impuesto un régimen muy parecido al de las potencias fascistas, este apoyo, como decimos, había sido fundamental para que Franco pudiese ganar la guerra. Al mismo tiempo, Franco vinculaba su destino al de estas potencias fascistas. En los años de la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista fue cambiando de lealtades. En los primeros años, cuando se produjeron las victorias del Eje, Franco se puede decir que se acerca a las potencias fascistas. Después de la derrota de Francia, Franco se entrevista con Hitler en la ciudad de Hendaya, en la frontera entre España y Francia, y se intenta ver si España podía entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania. Entre otras cosas, Alemania le ofrecía a España recuperar Gibraltar. No obstante, España tenía muy poco que ofrecer y ya que el país estaba destruido después de la guerra civil y no tenía un ejército, digamos, considerable para los esfuerzos que requería la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, finalmente España no entra en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no significa que España fuese neutral. España se declara como no beligerante, es decir, España no combate, pero eso no significa que le dé igual quien gane, sino que España apoya abiertamente a las potencias del Eje. Este apoyo se materializa en el envío de algunas tropas, la llamada División Azul, para luchar contra la Rusia soviética. Después veremos en qué consistió esta llamada División Azul. A partir de 1942, especialmente después de la batalla de Stalingrado, el signo de la guerra cambia. Es evidente que Alemania no puede ganar y España vuelve a adoptar un estatus de absolutamente neutral. Eso implica que, por ejemplo, la División Azul es retirada del frente de guerra. Esta División Azul estaba compuesta por voluntarios, sobre todo falangistas, aunque también por presos políticos a los que se les conmutaba la pena a cambio de que fuesen a luchar junto a Alemania en la Segunda Guerra Mundial contra la Rusia soviética. Esta División Azul luchó sobre todo en lugares como Leningrado y fue retirada una vez que se vio que la guerra no sería favorable a Alemania. ¿Por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial? Este es un debate que todavía está muy vivo entre los historiadores. Uno de los motivos era que en el propio franquismo no había una opinión unánime. Había, por un lado, gente abiertamente germanófila, sobre todo los falangistas, que apoyaban que España entrase de lleno en la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias del Eje. Uno de los mayores defensores de la participación española en la Segunda Guerra Mundial fue el propio ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, que llegó a entrevistarse con Hitler y con otros jerarcas nazis. Sin embargo, había otras voces dentro del régimen que podemos denominar anglófilos,
que no simpatizaban con las potencias fascistas y simpatizaban más con países occidentales como por ejemplo Gran Bretaña. Sobre todo generales monárquicos, como era el caso del general Varela, que querían que España se convirtiese en una monarquía como la británica. Hoy se sabe, gracias a la desclasificación de documentos secretos, que el general Varela, entre otros, fue sobornado por el gobierno británico, precisamente para evitar que España entrase en la Segunda Guerra Mundial y abrir otro frente. Esto explica esta actitud doble, germanófila, anglófila, explica que España no entrase en guerra contra los países, digamos, las democracias occidentales, especialmente contra Gran Bretaña, y que en cambio sí que hubiese consenso en enviar tropas para ayudar a la Alemania de Hitler contra la Unión Soviética, ya que a pesar de estas diferentes actitudes, todos los sectores del régimen eran fuertemente anticomunistas. En eso sí que había consenso. En este sentido, cabe señalar la presencia de españoles republicanos en los campos de concentración y de exterminio nazis. Después de la Guerra Civil, centenares de miles de españoles hubieron de emprender el camino del exilio para no sufrir la represión franquista. Muchos de estos españoles capturados por los nazis o por los fascistas fueron deportados a la propia España. Por ejemplo, uno de los casos más significativos, el del presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Companys, que fue entregado a las autoridades españolas y fue inmediatamente ejecutado. Otros españoles fueron abandonados a su suerte en manos de los nazis. Especialmente significativo la cantidad de españoles que fueron internados en el campo de concentración de Mauthausen. En este campo de concentración hay que señalar el papel de Francesc Boix, un comunista catalán, el conocido como fotógrafo de Mauthausen. Sus fotografías fueron fundamentales en los juicios, como prueba en los juicios que sirvieron para condenar a los jerarcas nazis después de la guerra. Uno de los aspectos más tristes de la Segunda Guerra Mundial es sin duda el Holocausto, el genocidio del pueblo judío. Ante esta persecución de los judíos, el régimen franquista tuvo una actitud que podemos llamar de indiferencia. Es decir, Franco no se implicó en intentar salvar a los judíos, al menos de manera abierta. Sin embargo, cabe señalar el papel de algunos diplomáticos franquistas que sí que actuaron y llegaron incluso a jugarse la vida para salvar la vida de judíos. Especialmente podemos señalar dos nombres. El de Ángel Sanz-Briz, que salvó a miles de judíos desde su puesto de embajador en Hungría, y el de Eduardo Proper de Callejón. Estos dos diplomáticos españoles, hubo otros, son considerados justos entre las naciones por el pueblo judío, ya que salvaron la vida de numerosos judíos que, de no ser por su actuación, habrían acabado en los campos de exterminio. Como hemos dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que ya habían sido derrotadas las potencias fascistas, al régimen franquista le interesó cambiar su imagen de cara al exterior. Especialmente después de la batalla de Stalingrado, cuando ya se ve que Hitler
no podía ganar la guerra, Franco empieza a marginar al falangismo, sobre todo al falangismo más radical. Serrano Suñer es destituido después de unos incidentes que había habido con los carlistas, pero bueno, esto era simplemente la excusa. Lo que le interesaba a Franco sobre todo era alejarse un poco de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Y en este sentido, los falangistas más radicales, los más abiertamente partidarios de que España entrase en la guerra, son marginados y son apartados del poder. Una vez que el eje, que la Alemania nazi y sus aliados son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista queda completamente desprestigiado. Se produce lo que se puede denominar un boicot diplomático. Muchos embajadores abandonan Madrid y además hay una condena de la comunidad internacional que ve al franquismo como un régimen fascista y el fascismo, en tanto que causante de la Segunda Guerra Mundial y de tantos males como por ejemplo el Holocausto, debía ser eliminado. Ante esto, Franco opta por abandonar la simbología fascista. Por ejemplo, se suprime o se limita mucho el saludo romano con el brazo derecho en alto. Y, como ya hemos visto antes, se da un mayor peso a los ministros procedentes de Acción Católica, más que a los falangistas. Uno de los hombres fuertes en este momento es Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación y miembro destacado de esta facción católica. Los años 40, principios de los 50, son los años de mayor esplendor del llamado nacionalcatolicismo, en los que el régimen se presenta ante todo como católico y anticomunista. Como decimos, después de la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial, muchos países retiran a sus embajadores de España. A esto venía a raíz de que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial, había condenado al régimen franquista, pidiendo la disolución del régimen y que en España se restaurase la democracia. Este aislamiento internacional, que puso a prueba al propio régimen, hizo que España quedara excluida también de otras organizaciones, como por ejemplo la OTAN, que era la alianza de los países europeos y de América del Norte que se habían unido contra la Alemania de Hitler y que en este momento pasan a oponerse a la Unión Soviética. Era una alianza de carácter militar, y también España quedaba excluida del llamado Plan Marshall. Plan Marshall era un fondo económico creado por Estados Unidos para ayudar a los países europeos a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Dado que España había sido durante mucho tiempo amiga de las potencias fascistas, se decidió que España quedase excluida de las ayudas del Plan Marshall. Este hecho
quedaría reflejado en la película de 1953, Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, que era una sátira de cómo España había quedado excluida del Plan Marshall. La España de Franco, tuvo muy pocos apoyos a nivel internacional en estos años. Uno de ellos era el Vaticano. Otro eran algunos países latinoamericanos de carácter más o menos dictatorial o autoritario, como por ejemplo la Argentina de Perón, que ayudó al régimen de Franco, por ejemplo, mediante el envío de barcos de trigo para alimentar a la población, ya que en estos años había desabastecimiento de alimentos en España. En 1947, la primera dama argentina, Eva Perón, Evita, visitó a España, lo cual supuso un gran espaldarazo internacional al régimen franquista. Como ya vimos en el tema anterior de la guerra civil, en los años de la contienda, el régimen franquista había ido improvisando su propio carácter institucional. En un principio se creó una junta militar compuesta por los principales militares que habían apoyado el golpe de Estado, y poco a poco se va configurando un gobierno que, aparte de militar, tiene que ser civil. Una vez que ya queda más o menos definido cómo va a ser este régimen de carácter autoritario, también en buena medida fascista, hay que institucionalizarlo plenamente. El régimen franquista no tuvo una constitución como tal, ya que las constituciones se consideraban propias de los regímenes liberales, y el régimen franquista era completamente antiliberal. Lo más parecido a una constitución eran las llamadas leyes fundamentales. A lo largo de los aproximadamente 40 años que duró el franquismo, se aprobaron 7 leyes fundamentales, que constituían algo así, ya decimos, como la constitución del régimen franquista. La primera de esas leyes fundamentales se aprobó en los años de la Guerra Civil, en 1938, y fue el Fuero del Trabajo, que regulaba el marco de las relaciones laborales. En 1942 se aprobó la Ley de Cortes, que creaba unas cortes de carácter orgánico. Podemos considerar que, ya lo veremos más adelante, pero muy parecidas a, podríamos decir, las cortes del antiguo régimen. En este caso, con un carácter fascista, con un carácter orgánico. En 1945 se aprobó el Fuero de los Españoles, algo así como una declaración de derechos, pero en un régimen en el que no había libertades políticas, cabe recordar. La Ley de Referéndum de 1945 y en 1947 la Ley de Sucesión, que fue aprobada en referéndum, un referéndum manipulado, ya que se trataba de conseguir una mayoría aplastante a favor del sí, cosa que sucedió. Por esta ley de sucesión, el general Franco se reservaba el derecho a nombrar a un sucesor como jefe del Estado. España no era una república, sino que era una monarquía. Simplemente era una monarquía en la que no había rey. Ese rey sería designado por el propio Franco, a modo de sucesor, en un futuro. El régimen español se definía como una democracia orgánica, es decir, no era una democracia liberal, ya que no había libertades políticas y no se consagraba la igualdad jurídica ante la ley, que es lo propio de las democracias liberales. Esta democracia orgánica, inspirada en los regímenes fascistas, implicaba que el Estado estaba compuesto por varios órganos
y la representación política se hacía en función de estos órganos. Por ejemplo, las cortes orgánicas eran elegidas en función de estos órganos. Por ejemplo, había unos diputados, en este momento no se llaman diputados, se llaman procuradores. Una parte de los procuradores eran elegidos por el sindicato único, por el sindicato vertical. Otra parte eran elegidos por la iglesia, otra parte eran elegidos por el ejército, otra parte por los ayuntamientos. Y había una parte que eran elegidos por las familias, es decir, por el pueblo, entre comillas, aunque realmente solo se celebró una elección ya al final del franquismo en la que se pudo votar, el llamado tercio familiar. Ya hemos visto que uno de los pilares del régimen era el partido único, que se inspiraba en los partidos únicos de los países fascistas. La falange española tradicionalista de las Jons, que en el momento en el que a Franco le interesa alejarse de esa imagen fascista, se rebautiza como Movimiento Nacional. Y por último, los sindicatos verticales, que debían controlar el mundo del trabajo para que no hubiese focos de inestabilidad allí. El general Franco era, en última instancia, el que concentraba todos los poderes del Estado, prácticamente como un monarca absoluto. Franco era, por una parte, jefe del Estado y del gobierno. Dado que el propio Franco no podía llegar a todo, a todos los ámbitos, delegaba tanto en sus ministros como en los gobernadores civiles, uno por provincia, y que vuelven a tener un papel muy importante que habían perdido en los años de la Segunda República. Estos gobernadores civiles serán los encargados en última instancia de aplicar tanto la represión como las disposiciones del gobierno central. Franco, además de jefe del Estado y del gobierno, tenía otros papeles. Jefe del partido único. Este partido único se estructuraba también en forma provincial y estos jefes provinciales eran los encargados de controlar sobre todo el mundo del trabajo, es decir, de reprimir cualquier conato de rebelión por parte de los obreros. Y por último, Franco era también generalísimo de los tres ejércitos, de aire, tierra y mar. En este sentido, vuelven a dotarse de poder a los capitanes generales. Los capitanes generales, uno por cada región militar de España, habían perdido buena parte de sus atribuciones en los años de la Segunda República, ya que en los años de la Segunda República se da más poder se da más autoridad al poder civil. En época de Franco, los militares vuelven a tener mucho poder. Desde el punto de vista económico, estos primeros años del franquismo, se conocen como los años de la autarquía. La autarquía era un concepto fascista según el cual el propio país debía autoabastecerse de todo lo que necesitase. Ya había sido acuñado por Mussolini y Franco lo intenta imitar. El objetivo, como tenemos en la imagen, era conseguir la autosuficiencia económica. Es decir, que el propio país se abasteciese de todo lo que necesitase. Aparte, el comercio exterior estaba muy regulado. Es decir, además de abastecerse de lo que necesitaba el propio país, había que intentar producir un poco más para venderlo en el mercado exterior y conseguir así que el régimen progresase. Otro de los puntos de esta política autárquica era el fomento de la industria. Para ello se creó el Instituto Nacional de Industria, que intervenía las industrias del país y que se inspiraba en el Instituto de la Reconstrucción Industrial italiano, el IRI, creado por Mussolini. Por último, el Estado regulaba el comercio y los precios.
con lo cual produjo también una enorme escasez y que la gente tuviese que recurrir al mercado negro para conseguir determinados productos. Tal como vemos aquí, los resultados de esta política autárquica fueron nefastos. La economía del país se estancó durante estos años. Aparte, cabe señalar que el escenario internacional no lo favorecía, ya que durante un periodo el mundo estuvo en guerra y ello no ayudaba. Dado que había escasez de alimentos, estos debían ser racionados. Esta política de racionamiento queda materializada en la presencia de las cartillas de racionamiento. Cada familia tenía una cartilla y gracias a los cupones podían adquirir determinados alimentos como el pan, el aceite e incluso el tabaco, que también estaba racionado. Dado que no era fácil conseguir muchos de estos alimentos, mucha gente tenía que recurrir al mercado negro, al llamado extraperlo, para conseguir determinados alimentos y productos básicos, especialmente el pan. Las condiciones de vida se hicieron especialmente duras y el nivel de vida descendió por niveles inferiores a los de los años de la Segunda República incluso. Sin embargo, en los años 50 la suerte del régimen cambió. La Guerra Fría podemos decir que salvó a Franco. El régimen franquista ya hemos dicho que se caracterizaba por un fuerte carácter anticomunista. Ante esto, Estados Unidos ve al régimen de Franco no ya como una reliquia del fascismo, sino como un potencial aliado en su lucha contra la Unión Soviética. A principios de los años 50 se produce la vuelta de los embajadores a la España franquista y en 1953 el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente Eisenhower, visita la España de Franco, dando un espaldarazo bastante importante al régimen de Franco. Ese año se firman los acuerdos de Madrid, los acuerdos con Estados Unidos, por los cuales España cede a Estados Unidos terrenos para construir bases militares en suelo español y a cambio de ayuda económica. Estos acuerdos son los que salvan definitivamente al régimen del colapso. Aparte, en 1953, el régimen franquista firma el concordato con la Santa Sede. Poco a poco, España va a ir entrando en los organismos internacionales. En primer lugar, en la FAO, destinada a proveer a los países de alimentos. En el año 53, España entra en la UNESCO. En el 55, en la ONU, un punto muy importante, ya que España había sido vetada en este organismo internacional. Sin embargo, gracias al apoyo de Estados Unidos, España puede entrar en ese año de 1955 y después entra en otros organismos, como entre los que cabe destacar la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, o el Fondo Monetario Internacional, fundamentales para conseguir apoyo financiero. Finales de los años 50, quedaba claro que la política económica debía reorientarse. El estancamiento económico y la falta de libertades habían provocado un gran descontento y huelgas, cada vez más numerosas por todo el país y sobre todo en la industria. En el año 1956 tuvieron lugar varias protestas estudiantiles y el régimen depuró responsabilidades. El ministro de Educación, Ruiz Jiménez, católico, fue destituido porque su actitud se consideraba que había sido muy tibia en la represión de los estudiantes. En este momento,
empiezan a perder peso los católicos y empiezan a ganar peso los llamados tecnócratas, vinculados al Opus Dei que ya hemos visto. A partir de este momento, la política económica del régimen cambia. Del intervencionismo estatal pasamos a una liberalización económica y a una apertura comercial, que veremos en el siguiente tema. En estos años, finales de los años 50, se aprueba la sexta de las leyes fundamentales, que es la Ley de Principios del Movimiento. Se trataba de una ley que debían jurar todos los funcionarios del Estado y que les obligaba a jurar lealtad al régimen franquista. Esta ley fue muy contestada, entre otros, por los falangistas, ya que se consideraba que mermaba buena parte de, digamos, de sus derechos. En esta ley de principios del movimiento, España quedaba definida como, ya hemos dicho antes, como un reino, aunque sin un rey. Ese rey sería designado por Franco como sucesor. Estos primeros años del franquismo se basaron en un fuerte control social. El nuevo pantano de Peñarroya se halla situado en el Alto Guadiana y el embalse de 46 millones de metros cúbicos atenderá al riego de 8.500 hectáreas. El ministro de Obras Públicas, don Jorge Vigón, después de asistir al acto de la bendición, inaugura la obra y descubre la lápida conmemorativa. Antes de aprovechar el agua en el riego, se producirán 4 millones de kilovatios hora anuales en el salto de Pie de Presa, y también será de mucho interés el abastecimiento de agua potable para Tomelloso, Argamasilla y Alcázar de San Juan. En este acto habla el gobernador civil de Ciudad Real, señor Utrera Molina, y el ministro dice cómo el gobierno se preocupará de todos los problemas de la comarca manchega para darles adecuada y pronta solución. La capital de La Mancha tributa al ministro su homenaje por la solución del problema de abastecimiento de agua, y el alcalde ofrece el título de hijo adoptivo de la ciudad al señor Vigón, que expresa su gratitud. En la plaza del Generalísimo se congrega una gran multitud que muestra su júbilo por las mejoras obtenidas. Como decimos, el régimen franquista se mantuvo gracias a un fuerte control de la sociedad. Como en cualquier dictadura, existía un culto al líder, un culto al general Franco, al cual se ensalzaba constantemente. Esta exaltación del dictador y de la dictadura se realizaba mediante una labor de propaganda que quedó manifestada especialmente en los documentales del Nodo, que eran noticieros que se proyectaban en los cines antes de las películas. Estamos hablando de una época en la que todavía no existía la televisión. Y en esos documentales se mostraban las bondades del régimen, como acabamos de ver. Sobre todo, siempre eran noticias positivas para el régimen, como por ejemplo inauguración de pantanos o inauguración de fábricas, y en los que se mostraban las bondades del régimen y se atacaba a los opositores, especialmente a los comunistas. Como ya hemos visto antes, el objetivo del régimen era llegar a todos los sectores de la sociedad, a los jóvenes mediante el Frente de Juventudes, a la mujer mediante la llamada sección femenina. El papel de la mujer era secundario, subordinado al varón, y su ámbito era únicamente el hogar y la familia. Es decir, hay una vuelta atrás con respecto al periodo de la Segunda República, donde recordemos que las mujeres habían conseguido derechos políticos.
Por lo que respecta a la educación franquista se basaba en el papel central de la religión católica, que estará presente siempre en la educación. Además, este adoctrinamiento de los jóvenes se realizaba mediante la llamada formación del espíritu nacional, con la cual se intentaba que los jóvenes, que los estudiantes asimilasen digamos, la ideología franquista. En este último punto vamos a analizar la oposición al franquismo. Después de la Guerra Civil, todos aquellos que habían apoyado al bando republicano se vieron obligados a escoger entre quedarse y pudiendo incluso padecer cárcel o la ejecución, o emprender el camino del exilio. Muchos republicanos emprendieron esta segunda opción. No obstante, fuera de las fronteras españolas, a la mayoría de ellos no les fue precisamente bien. Muchos acabaron en campos de concentración, tanto en Francia, por ejemplo, en Argelès-sur-Mer, muchos republicanos españoles fueron confinados en campos de concentración antes de ser enviados a otros destinos, y en el caso de la Alemania nazi, muchos sufrieron confinamiento en campos de trabajo o en campos de exterminio directamente. Los principales destinos del exilio republicano fueron Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética en el caso de los comunistas, y países latinoamericanos, especialmente México, donde su presidente, Lázaro Cárdenas, adoptó una política de puertas abiertas para recibir españoles, ya que muchos de estos republicanos españoles estaban muy bien formados y podían ayudar al progreso del país, cosa que ocurrió. A pesar de que se llegó a crear un gobierno republicano en el exilio, con sede en México, que duró todo el periodo franquista, hasta la muerte de Franco, lo cierto es que esta oposición al franquismo en el exterior estaba muy dividida, ya que se arrastraban muchas tensiones de los años de la Guerra Civil, en los que había habido muchas tensiones entre republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, etc. Esta división de la oposición también fue clave para la supervivencia del franquismo. En el interior, sin embargo, seguía habiendo un sector de oposición al franquismo. Esta resistencia llegó incluso a ser resistencia armada, especialmente en los primeros años del franquismo, en la década de 1940. Son los llamados maquis, guerrilleros antifranquistas que actuaban sobre todo en zonas rurales y en zonas montañosas, donde podían escapar al control y a la persecución por parte de la Guardia Civil. En 1944 se llevó a cabo un intento de invasión del territorio español, de los maquis, por parte del Partido Comunista, pero la rápida respuesta del ejército franquista y también la falta de apoyo de los aliados a los maquis españoles hizo que esta invasión no tuviese éxito. Una de las opciones de derribar al régimen más viables era la opción de que en España se restaurase la monarquía. Alfonso XIII había muerto en el exilio y lo había sucedido como jefe de la dinastía su hijo Juan de Borbón. Poco a poco esta opción monárquica fue ganando adeptos, incluso una parte de los antiguos republicanos, como por ejemplo los socialistas. Muchos socialistas se sumaron a la opción monárquica, pero a finales de los años 40 Juan de Borbón se alejó de la oposición e intentó aproximarse a Franco. No obstante, Franco no confiaba en Juan de Borbón y prefirió centrar sus opciones en el hijo de Juan de Borbón, Juan Carlos.
el cual se trasladó a España para recibir formación y con el paso del tiempo sería designado sucesor por el propio Franco. Por último, cabe destacar la conflictividad social. En esta conflictividad social tuvo un papel fundamental el Partido Comunista, que fue el principal partido de oposición al franquismo. El Partido Comunista intentará adoptar una actitud de infiltrarse dentro del régimen, el llamado entrismo, a través del sindicato Comisiones Obreras, para, digamos, hacer tambalearse al régimen, infiltrándose en algunas estructuras, por ejemplo, en el sindicato vertical. Otro frente de conflictividad social será el sindicalismo católico, especialmente el sindicato Hermandad Obrera de Acción Católica. Y por último, el movimiento estudiantil, que ya hemos visto que generó algunas revueltas, entre las que cabe destacar la de 1956.